En los antiguos escritos bíblicos se ocultan misterios y secretos que despiertan tanto fascinación como temor. Los ángeles, seres celestiales dotados de gran poder y sabiduría, tienen un rol fundamental en estos escritos sagrados. No obstante, hay un grupo de ángeles envueltos en un halo de misterio y enigma, conocidos como Fanini, los seres angélicos más enigmáticos referenciados en la Biblia. Estos seres celestiales son mencionados 108 veces en el Antiguo Testamento, destacando su impacto en la vida de personajes bíblicos como Abraham y Jacob, así como en la interacción de Moisés con los ángeles durante su travesía por el desierto, narrada en el libro del Éxodo. En total, el término ángeles o ángel se menciona 32 veces en el Pentateuco y los textos de Moisés. Estos ángeles son descritos en las Escrituras como integrantes de las huestes celestiales, seres reales y no simples figuras de la mitología o la fantasía. Los seres espirituales hijos tienen un impacto tangible en el mundo, de manera similar a cómo el ámbito demoníaco también permanece oculto. Aunque no los podamos percibir físicamente, los ángeles ejercen una influencia significativa sobre la humanidad. No interactuamos directamente con ellos, pero poseen la capacidad de alterar el destino de los monarcas. Esto nos lleva a los ángeles más enigmáticos mencionados en la Biblia, los Ofán. La palabra Ofán en hebreo antiguo significa ruedas y se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Estas ruedas, especialmente las ubicadas sobre el trono de Dios en la visión de Ezequiel, son de particular interés. Ezequiel, un profeta que vivió durante una de las épocas más turbulentas en la historia de Judá, específicamente durante el exilio en Babilonia, tuvo numerosas visiones significativas. Fue uno de los 10 cautivos de Jerusalén levados durante la invasión de Nabucodonosor en el año 597 AC. Es probable que profetizará en Babilonia para los exiliados, brindando esperanza de redención a aquellos que atendieron sus enseñanzas mientras otros aguardaban el juicio. Su ministerio evidenció que Dios seguía comunicándose con su pueblo incluso en tiempos de castigo severo, demostrando que, a pesar de ser sancionados, no estaban desamparados. ¿Quién era Ezequiel? Este profeta visionario vivió su revelación más importante durante un periodo de intensa dificultad para Judá, especialmente en el exilio en Babilonia. Su nombre, que significa Dios fortalece, refleja el papel que desempeñó en aquellos tiempos difíciles. Ezequiel fue uno de los 10,000 prisioneros que fueron llevados desde Jerusalén después del triunfo de Nabucodonosor en el año 597 a.C. Probablemente ejerció su papel profético en Babilonia, brindando orientación espiritual a los exiliados junto al río Quebar. Su ministerio fue crucial para los desterrados, para aquellos que escuchaban y seguían sus enseñanzas. Era una fuente de esperanza y vida, mientras que los rebeldes enfrentaban el juicio de Dios. La labor de Ezequiel demostró que, a pesar de las tribulaciones y castigos, Dios no había dejado a su pueblo, manteniendo la comunicación incluso en tiempos de severa prueba. Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén, Ezequiel se convertía en la voz de esperanza para los exiliados en Babilonia. Las escrituras de Ezequiel se consideran entre las más complejas del Antiguo Testamento y describen detalladamente el lugar y el momento de su visión profética. Sucedió en el 10º año, en el 5º día del 4º mes, mientras estaba con los cautivos cerca del río Quebar. Los cielos se abrieron y mostraron visiones divinas el 5º día del mes, en el 5º año del cautiverio del rey Joaquín. La palabra de Dios le llegó directamente a Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote. En su visión observó una nube oscura y tormentosa, llena de relámpagos y fuego, que avanzaba desde el norte. Dentro de esta nube, Ezequiel avistó a 4 criaturas resplandecientes, de forma parecida a humanos pero claramente no humanos. Cada uno de estos seres
Tenía 4 rostros distintos, uno humano, uno de león, otro de buey y el último de águila. En el primer capítulo de Ezequiel, el profeta no nombró a estos seres en su narración inicial, pero en el capítulo 10 los identificó explícitamente como querubines, como se especifica en los versículos 5 y 7. Teniendo en cuenta la experiencia de Adán después de su caída de la gracia, es incierto cómo habría reaccionado ante la presencia de estos imponentes querubines. Probablemente habría sentido una combinación de sorpresa, miedo y maravilla. En el relato de Éxodo 25 se detalla cómo Moisés recibió instrucciones precisas para construir varios elementos sagrados, incluyendo el Arca de la Alianza y el propiciatorio, lugares donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con él. Estos querubines se caracterizan por tener 4 alas unidas y rostros que no cambian al moverse, cada uno mostrando una cara diferente, humana, león, buey y águila, que simbolizan inteligencia, fuerza, servicio y elevación, respectivamente. Estas figuras aladas estaban listas para seguir la guía del Espíritu. Dios quería que Ezequiel comprendiera su omnipresencia. Ezequiel narra cómo, entre estas criaturas vivas, había algo que se asemejaba a carbones encendidos o antorchas en movimiento, irradiando una luz brillante e intensa. Los seres vivientes se desplazaban con rapidez, como destellos de relámpago. También Ezequiel notó la presencia de ruedas, semejantes a las de un carruaje, pero su funcionamiento era más parecido al de un giroscopio, pudiendo desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Estas ruedas, altas y majestuosas, estaban cubiertas de ojos en todo su perímetro. Se movían en perfecta armonía con las criaturas vivientes, levantándose del suelo cada vez que el espíritu se movía, evidenciando una coordinación divina entre el desplazamiento de los seres y las ruedas. Por lo tanto, dado que el espíritu de las entidades celestiales habitaba en las ruedas, Ezequiel describió minuciosamente la relación dinámica entre estos elementos y los querubines. Esta narración es la primera de 4 visiones significativas en su libro. Al describir estos eventos con precisión y detalle, Ezequiel demostró ser un líder eficiente en la comunicación de mensajes complejos. Se cuenta que un pastor señaló que la confusión en la predicación es inaceptable. Ezequiel, a través de sus visiones simbólicas, logró transmitir imágenes impactantes y luego explicar su significado, orientando tanto a líderes como a seguidores hacia el sendero correcto. Estas visiones divinas probablemente representaban un trono celestial majestuoso, una escena de actividad incesante, no solo por las criaturas sino también por el trono de Dios. Las ruedas y su mecanismo parecían moverse libremente en cualquier dirección, pero sin caos ni desorden. En el Nuevo Testamento, el papel de los ángeles alcanza un clímax en los eventos que rodean la vida de Jesucristo. Desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta la concepción de Jesús, los ángeles comunican los designios divinos. Su presencia en la Natividad, anunciando a los pastores la buena nueva, y en la tumba vacía de Jesucristo, declarando su resurrección, marca el cumplimiento de las profecías mesiánicas y el amanecer de la redención. Además, los ángeles aparecen en momentos de apoyo y fortaleza para Jesús, especialmente en su angustia en Getsemaní, y en el libro de Apocalipsis desempeñan un papel fundamental en las visiones proféticas del fin de los tiempos, actuando como ejecutores de los juicios divinos y reveladores de los misterios del futuro. Más allá de estas apariciones, los ángeles en la Biblia simbolizan la proximidad de Dios y su interacción continua con la humanidad. Sirven como recordatorio de que, en medio de las tribulaciones y desafíos de la vida, Dios está activamente presente, trabajando a través de sus mensajeros celestiales para guiar, proteger y revelar su voluntad. Así,
Los ángeles no solo son testigos de la historia de la salvación, sino también participantes activos en la narrativa divina, llevando a cabo la voluntad del Señor en la esfera terrenal y ofreciendo un modelo de servicio y obediencia a los creyentes. En el Antiguo Testamento, los ángeles se revelan como mensajeros de noticias vitales y agentes de cambio. Por ejemplo, en Génesis, un ángel previene a Agar y su hijo Ismael de la muerte en el desierto. Más adelante, en el mismo libro, 3 ángeles visitan a Abraham, anunciando el nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 28, Jacob sueña con una escalera que llega al cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo, simbolizando la conexión entre Dios y la humanidad. El libro de Éxodo describe cómo un ángel guía al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto, apareciendo como una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. En Daniel se narra cómo el ángel Gabriel interpreta las visiones del profeta y cómo un ángel rescata a Daniel del foso de los leones. En el Nuevo Testamento, los ángeles continúan su papel crucial. En los Evangelios, el ángel Gabriel aparece a Zacarías y a María, anunciando los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús, respectivamente. En la Natividad, los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Cristo, y en la tumba vacía revelan la resurrección de Jesús a las mujeres. En los Hechos de los Apóstoles, un ángel libera a Pedro de la prisión, mientras que en Apocalipsis, una serie de ángeles desempeñan roles significativos en las visiones proféticas de Juan, desde anunciar juicios hasta revelar los misterios del fin de los tiempos. Estos ejemplos demuestran la interacción continua entre los ángeles y la humanidad, mostrando cómo los ángeles son instrumentos de Dios para comunicar su mensaje, guiar a su pueblo y ejecutar su justicia. Las apariciones angélicas a menudo marcan momentos de cambio, revelación y salvación, enfatizando el poder y la presencia de Dios en la historia humana. Los ángeles en la Biblia no solo reflejan la gloria de Dios, sino que también actúan como guardianes y guías de la fe, llevando a los creyentes hacia una comprensión más profunda de los propósitos divinos. Un experto en interpretación bíblica sugirió que al ser esféricas, estas ruedas podían moverse libremente en todas direcciones, sin requerir un mecanismo de dirección, como se detalla en Ezequiel 1:22-28. Cuando se detenían, se distinguía algo parecido a un trono en el firmamento, de color azul zafiro, y sobre este trono, una figura semejante a un hombre desde su cintura hacia arriba, envuelta en un resplandor brillante como el fuego, y desde su cintura hacia abajo, rodeada de un brillo semejante a un arco iris en un día de lluvia, simbolizando la majestuosidad divina previa a la tormenta. Ezequiel contempló un arco iris en medio de la tempestad, que simbolizaba el pacto y la promesa de Dios, así como su poder supremo. Este mensaje transmitía la omnipotencia de Dios, ofreciendo consuelo a Ezequiel con la certeza de que Dios lo controla todo y nada escapa a su dominio. En el vasto lienzo narrativo de la Biblia, los ángeles emergen no solo como figuras centrales, sino también como agentes cruciales en el desarrollo de la historia de la salvación. Su presencia, que abarca desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, revela su papel como mensajeros divinos, guardianes de la voluntad de Dios y facilitadores de sus planes providenciales. Desde los primeros relatos bíblicos, los ángeles están presentes. En el Génesis, custodian las puertas del Edén, simbolizando tanto la pérdida del paraíso como la promesa de la redención. En las historias de Abraham, Isaac y Jacob, los ángeles no solo intervienen en momentos cruciales, sino que también actúan como mensajeros de promesas y pactos divinos. La escalera de Jacob, por ejemplo, es una imagen poderosa de la comunicación constante entre Dios y su creación, con los ángeles como intermediarios entre el cielo y la tierra. En el Éxodo,
un ángel guía al pueblo de Israel a través del desierto, simbolizando la guía y protección divinas en su viaje hacia la tierra prometida. Los ángeles aparecen también como agentes de juicio y misericordia, como en la historia de Sodoma y Gomorra, donde su intervención es decisiva. Para los fieles de hoy, que en ocasiones pueden sentirse como forasteros en un mundo lleno de maldad e inmoralidad, las visiones de Ezequiel brindan consuelo en la grandeza de Dios. Aunque no podamos presenciar las ruedas tal y como Él lo hizo, tenemos la certeza de que Dios está presente en cada instante y lugar. Los 4 seres vivientes alrededor del trono, cubiertos de ojos por delante y por detrás, simbolizan un nivel superior de inteligencia y conocimiento. Las ruedas, en perfecta armonía con los movimientos de los 4 querubines, mostraban que el espíritu de estos seres habitaba en ellas. Los Sanini, descritos de forma similar, fueron interpretados por Ezequiel como una categoría de ángeles, conocidos como Ofanim. Aunque no se les nombra explícitamente como ángeles en la Biblia, los textos apócrifos judíos los catalogan así, incluyéndolos en su jerarquía angelical junto a serafines y querubines. Estos seres comparten atributos de vitalidad y poder sobrenatural, demostrando que el Dios omnipresente se halla en todas partes, en todo momento, guiando a los querubines y a los Ofanim. La omnisciencia de Dios, representada por los ojos en las ruedas y los querubines, sirve de recordatorio de que Él lo ve y lo sabe todo, resaltando la relevancia de entender el ámbito espiritual para los cristianos. Efesios 6:11 nos exhorta a revestirnos de la armadura de Dios para enfrentar las astucias del mal, recordándonos que nuestra batalla espiritual requiere una percepción más allá de lo meramente natural y doctrinal. Cuando un ayudante estaba aterrado por las amenazas que los rodeaban, el profeta lo tranquilizó diciéndole: «No temas». En su tiempo, Ezequiel fue testigo de visiones de reyes, templos, viñedos, águilas, leones, huesos secos y llamas, visiones extraordinarias pero memorables. Estas visiones a menudo venían acompañadas de una interpretación divina y orientaciones sobre cómo Ezequiel debía comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Ezequiel adoptó un estilo de liderazgo basado en la claridad y la inventiva al comunicar, manteniendo inalterables sus principios y valores, independientemente de la respuesta de la gente. Frecuentemente se autodenominaba Hijo del Hombre, una expresión que encapsulaba muchas de las representaciones simbólicas que Dios le asignaba, aunque algunas parecieran peculiares o incómodas. Su labor diligente se ganó el respeto y la estima de los líderes en Judá. A pesar de sus incansables intentos por transmitir una visión profética a su tiempo, a menudo se enfrentaba a oídos atentos, pero corazones reacios a actuar, generando en él una sensación de frustración. Se mantuvo inquebrantable en la difusión de su mensaje, fiel a sus principios y valores esenciales. Desafortunadamente, parece que el narrador baja el telón al finalizar la historia, marcando el término con la invasión del ejército de Babilonia, demasiado tarde para que la gente entendiera que lo que experimentaban no era simplemente un espectáculo teatral. La función principal de los ángeles es ejecutar la palabra de Dios. Son actores clave en el plan divino, garantizando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Como se cita en la Biblia, lo que el Señor de los ejércitos ha decretado, eso hará. Los ángeles, dedicados a cumplir las órdenes de Dios, pueden ser enviados para realizar cualquier misión designada por Él. Según Isaías 3:10, a los justos se les promete bienestar y el goce de los frutos de sus obras. Aparte de los Sanín, existen distintas jerarquías angélicas. El grupo más extenso se conoce como los ángeles regulares. La mayoría de las referencias a ángeles en la Biblia aluden a este grupo. Un repaso a las diversas historias bíblicas revela que casi todos los personajes tuvieron algún encuentro con ángeles.
Dios declara en Malaquías 3:6, «Yo el Señor no cambio», confirmando que sus acciones del pasado tienen continuidad en el presente. Los ángeles, incluyendo su papel en guiar a José a llevar a Jesús a Egipto, evidencian la persistente importancia de los ángeles en el plan divino actual. En la rica tapicería de la Biblia Sagrada, los ángeles se presentan como figuras celestiales que desempeñan un papel crucial en numerosos eventos fundamentales, actuando como mensajeros de Dios, guías espirituales y ejecutores de su voluntad divina. Su relación con las apariciones bíblicas y la interacción con la humanidad es un tema recurrente, reflejando su importancia en la narrativa espiritual.